Entonces vamos a empezar con la exposición de Julián, que es, no sé, termoeléctrica. Perfecto. Listo. Entonces recuerden que esto es, digamos, parte de lo que vamos a tratar de conocer. Entonces hay que ponerle mucho cuidado y después las preguntas y tal. Listo. Adelante, Julián. Vale, sí, Y con señor. la cámara prendida, Lorena, porfa. Y Julián también sería bueno Ah, verte sí, mientras señor. hablas. Me Laura, toca ay, con... falta Tatiana. Espérate un segundito, no empieces todavía a ver si llega. Bueno, yo creo que sí, empieza porque ¿qué más? Bueno, ¿ahí me escuchan? Sí. Bajito, pero sí. Ok. Bueno, pues básicamente voy a hablarles sobre la energía termoeléctrica, pues principalmente ahondando en, en unos principios físicos, en el concepto general y pues una contextualización del mismo. Entonces, Eh, a partir de eso, pues yo quiero ahondar primero en unos temas principales para poder entender pues el tema general de la energía termoeléctrica. Entonces, aquí ven el Paint. Sí, señor. Ok, entonces pues principalmente yo quiero hablar de unos principios físicos donde pues empezamos a aplicar cómo algunos elementos de la naturaleza pues empiezan eh, a reaccionar frente a algunas condiciones. Entonces, el primero sería una transferencia de calor, donde pues en este caso tenemos dos elementos, uno con mayor temperatura, en este caso pues digamos que esto, no sé, es como un fueguito, tiene mayor temperatura que este, entonces eh, va a haber una transmisión pues, de energía de este elemento de mayor temperatura al de menor temperatura. Entonces, también hay que tener en cuenta que, pues, si hay una diferencia en temperatura mayor entre este y este, pues va a haber una transferencia mayor, o sea, proporcionalmente a la temperatura. Hasta, pues, el punto en el que, pues, lleguemos a un equilibrio térmico donde, pues, este elemento, pues, tenga la misma temperatura que este. Entonces, a partir de eso, pues de ese primer acercamiento, pues empezamos a ver algunos tipos de esa transferencia de calor. Entonces, principalmente, pues aquí teóricamente, pues tenemos que la transferencia de calor es ese proceso físico de propagación de calor en distintos medios. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que pues básicamente es cómo esa energía pues empieza a transmitir a partir de pues algunas condiciones que vamos a ver más adelante. Entonces, algunos de esos tipos es la conducción, la convección y la radiación, que en el primer caso pues es por contacto directo, convección que es por un fluido y la radiación que son por ondas electromagnéticas. Entonces, ya más a profundidad tenemos que la conducción pues es esa, por decirlo así, esa transferencia de calor por esa condición o el resultado de esas interacciones moleculares que tenemos. Digamos que pues cuando tenemos unas condiciones de temperatura muy alta, entonces tienden por decirlo así, las moléculas empiezan a vibrar a unas velocidades muy elevadas, lo cual empieza pues, a transmitir, pues, a partir de eso que veíamos en las clases anteriores, de esos electrones pues, en las capas de valencia, como ese electrón pues, de la última capa empieza a trasladarse hacia otros elementos. Entonces, eh, bueno, adicionalmente a eso, pues tenemos que eh, bueno, por decirlo así, que el resultado de ese choque de esas moléculas, eh, pues básicamente transfieren esa energía pues, a partir de otras condiciones que pues, pueden ser la materialidad o pues otras condiciones físicas. Por otro lado, pues tenemos bueno, también
la conductividad térmica, que esto pues ya va a esa propiedad de cada uno de esos materiales de transmitir el calor o permitir ese paso de energía entre moléculas. Entonces, pues ahí empezamos a catalogarlo como conductor térmico o aislante térmico, dado pues esas condiciones. A partir de, bueno, el otro tipo que es la convección, pues básicamente consiste en que, bueno, dos mecanismos que operan simultáneamente. El primero, pues, moviendo, bueno, a partir de un movimiento molecular y el otro debido a la transferencia de esa conducción. Entonces, básicamente, en este gráfico podemos notar, bueno, eh, más gráficamente el concepto, que básicamente, pues, tenemos aquí una temperatura mayor que por condiciones físicas y de gravedad, pues empieza el calor a subir a la superficie de acá del recipiente y pues las moléculas que están a una temperatura menor empiezan a bajar y empieza a haber un ciclo en el cual pues empieza, bueno, de igual manera llega a un equilibrio térmico todas estas moléculas. Entonces hay que tener en cuenta que eh, a partir de este concepto de convención en la naturaleza, pues una terminología que, que pues, está dado a partir de algunos ejes de transmisión de energía. Entonces, digamos, hay uno que se llama advención, que aquí más gráficamente, bueno, la advención es esa transferencia de la naturaleza de energía bueno, de un modo horizontal. La convección, que es la que veíamos anteriormente, es esa transmisión de energía de un modo vertical, y la subsidencia, que es la transferencia de energía hacia abajo. Entonces, bueno, esta está pues dada a partir de la gravedad. Entonces, pues tenemos que ese concepto está dado a partir de la física y de algunas condiciones eh, pues bueno, físicas de la naturaleza. Ya en el último, que es la radiación, es esa transferencia de calor por ondas electromagnéticas que, como es la luz, los rayos infrarrojos, la radiación ultravioleta, que, y bueno, la tasa de radiación de la energía, pues es proporcional al área superficial. Pues básicamente, si nosotros tenemos un elemento o un volumen de un tamaño menor a otro, pues a partir de esa condición y esa constante, pues entonces tenemos que el elemento con mayor área tiene una menor radiación, a pesar de, pues, de que tenga la misma temperatura, y pues el otro pues tendrá una mayor radiación, así tenga la misma temperatura que el otro. Entonces, en este caso, pues no necesitamos un medio para transportarse, viaja a la velocidad de la luz, y cuando esta temperatura es mayor en el cuerpo emisor, la cantidad de radiación es mayor en la emitida. Entonces, básicamente, eso pues quiere decir que si yo tengo, digamos, aquí una fogata, esto es una fogata, y aquí tengo, pues digamos que estos somos nosotros, eh, los dos elementos pues generan una radiación, pero a partir de esas condiciones térmicas, pues hay un elemento que eh, transfiere una mayor cantidad energética, bueno, de uno al otro. Eh, ya a partir pues de la conceptualización, eh, bueno, anteriormente pues quería ahondar y recalcar que hay bueno, esto está sumado a lo que hemos visto en las clases, que digamos, esa radiación igualmente está dada por algunos ciclos o frecuencias que pues nos empieza a dar esa radiación. Entonces, en este caso, pues podríamos ver una baja frecuencia en comparación a un elemento que pues tenga una mayor radiación, donde tenemos una alta frecuencia. Entonces, igualmente aquí tenemos eh, la frecuencia de la onda,
que es igualmente a lo que lo que veíamos en las clases, que pues cada cuánto tiempo pues generamos un ciclo de este elemento. Entonces, esta eh, longitud de la onda pues determina pues esa temperatura que es emitida, y pues igualmente esta distancia entre crestas pues lo condiciona. Entonces, por otro lado, ya en torno a eh, a estas condiciones, uy, pues empezamos a desarrollar un concepto que es, digamos, el espectro electromagnético, donde pues es ese conjunto de longitudes pues, de esas ondas donde pues las radiaciones están compuestas. Entonces digamos que tenemos un elemento principal que, bueno, tenemos una onda muy larga que pues a medida que pasa pues un periodo de tiempo empieza a haber bueno, unas condiciones de crestas más cercanas. Entonces tenemos que pues a medida que estas crestas pues son más reducidas, hay unas condiciones que pues están dadas por la naturaleza, donde entre más larga es la onda, hay una menor energía transmitida, y pues esto está dado que es básicamente esta frecuencia, es digamos las ondas de radio, el AM, el FM, o esas frecuencias de televisión que son muy bajas. Ya empezamos después a desarrollar lo que es ondas de microondas. Ya pues cada vez que se va haciendo más reducido empiezan los infrarrojos, la luz visible que es en toda la mitad y que es lo que nosotros podemos percibir, la ultravioleta, los rayos X, y por último pues los rayos gamma, que pues esto está dado pues a partir de esas condiciones, y que pues también tenemos en cuenta que hay unas ondas que son eh, dañinas para el ser humano, que están pues dadas después de la luz ultravioleta, que pues lo catalogamos como una radiación ionizante. Las que no son dañinas para el ser humano lo catalogamos como una radiación no ionizante. Entonces ya a partir de eso pues podemos comprender un poco mejor el tema y esa transferencia de energía que pues se presenta en estas centrales termoeléctricas. Entonces, ya pues eh, ahondamos en el tema de la energía termoeléctrica, que es esa energía que está a partir del calor. Entonces, eh, ¿cómo funciona? Pues básicamente el mecanismo principal de estas termoeléctricas se basa en usar el calor para aumentar la temperatura de algún fluido. En este caso, pues, y en muchos casos, pues, se emplea el agua hasta el punto en que ésta se evapora. Entonces ese vapor liberado activa algunas turbinas que empiezan a girar, y de esa manera pues la energía térmica se convierte en una energía cinética o mecánica, que pues esto está dado a partir de una energía del movimiento. Entonces esta turbina pues está conectada a un generador que gracias a a este movimiento, pues puede producir la electricidad. Entonces, algunas características de estas centrales es que pues no todas usan el mismo combustible. Entonces, hay unas que emplean sólidos como el carbón, líquidos o, o gases como el gas natural. Entonces, pues esto empieza a catalogar diferentes tipos de centrales termoeléctricas. Entonces también empleamos, bueno, encontramos que hay centrales termoeléctricas convencionales que pues básicamente son las que emplean sólidos o derivados del petróleo, y centrales termoeléctricas de ciclo combinado, que es pues la fusión entre mecanismos sólidos y gaseosos. Entonces, pues básicamente en este punto, eh, bueno,
anteriormente. Bueno, en esta convencional, pues empezamos a ver una empleabilidad de la combustión de esos elementos sólidos y líquidos, donde pues empezamos a generar esta energía eléctrica a partir de esos elementos. Y pues en el ciclo combinado pues empleamos esos derivados que empiezan a haber pues una empleabilidad mejor de de los elementos. Entonces digamos que en la central termoeléctrica convencional es una de las estructuras más fáciles de construir, más económica, pero pues generan un impacto ambiental mayor que las demás. Y en las centrales termoeléctricas pues son más eficientes y hay un desperdicio menor energéticamente de los combustibles. Básicamente en esta tenemos, en la convencional, comprendemos un desperdicio del 60% de la energía y en las centrales de ciclo combinado un 40%. Entonces vemos que son más eficientes y pues empleamos bueno, mejor la energía. Algunos de estos principales componentes vemos que son la cinta transportadora de carbón, que pues ya más adelante les comentaré cuál es ese proceso. Eh, Básicamente estos son algunos elementos que pues empiezan a componer eh, estas centrales termoeléctricas. En cuanto al proceso, bueno, estas son las componentes de una central convencional y estas son las componentes de una central de ciclo combinado, donde pues vemos una menor eh, empleabilidad de elementos y básicamente se comprende en eh, el desarrollo de la energía y de la combustión de esos elementos. Ya en cuanto a ese proceso y el funcionamiento de estas centrales, pues tenemos que principalmente pues tenemos una entrada de ese combustible sólido, líquido o gaseoso, que en este caso pues es la de ciclo, la convencional, donde pues tenemos la combustión común de esos elementos. Entonces principalmente tenemos que pues se calienta un líquido, que en este caso es el agua, que pues ha sido, eh, bueno, producido a partir de una caldera, donde pues vamos a empezar a evaporar ese agua y ese vapor de agua empieza a llegar a unas turbinas que pues, como decía anteriormente, empiezan a generar un movimiento mecánico que pues produce esa corriente eléctrica. Entonces, ese agua líquida o pues la condensación de esa agua pasa por unos elementos refrigerantes que condensan ese vapor de agua y pues devuelven ese componente principal hacia pues, los mares y los ríos. Entonces, no hay un desperdicio de ese elemento. Igualmente, pues, como decía anteriormente, hay un desperdicio del 60% en estas centrales, que pues es expulsada o eliminada a partir pues, de estos elementos que empiezan a expulsar pues, ese elemento gaseoso. En cuanto a esta energía termoeléctrica, pues también tenemos bueno, algunos tipos de energías que pues están dadas a partir de combustibles fósiles de origen nuclear o de origen renovable, donde pues estos combustibles fósiles pues son los más utilizados en la mayoría de centrales, que pues básicamente, como decía anteriormente, se basan en quemar estos combustibles que pues no son renovables, como pues el carbón, el gas natural y pues esos derivados del petróleo, que pues hay que recalcar que bueno, la quema genera ese calor que evapora ese fluido y mueve esas turbinas. Por otro lado, pues algunos términos, bueno, algunos datos eh, reales, tenemos que pues bueno, la Agencia Internacional de Energía
pues brinda algunos datos donde pues la fuente de energía en el mundo pues es básicamente a partir de estos combustibles fósiles, que pues en un dato cuantificable pues casi 10 millones eh, de esos por decirlo así, esa cantidad de energía pues fueron producidos a partir de esos derivados fósiles. Y bueno, básicamente esto se traduce como el 60% de la energía producida en el año, desde el año 2017, donde pues donde empezamos a, bueno, a partir del siguiente año pues empezamos a generar algunas alternativas como la energía eólica, donde pues empezamos a generar otro tipo de alternativas de obtención de energía. Entonces vemos cómo a partir de cada año pues empezamos a ver un avance, bueno, y una necesidad de emplear otros medios de obtención de esa energía. En cuanto a esos de origen nuclear, pues es usado para, bueno, en esos casos se calienta el uranio, que pues mediante la fusión se produce, bueno, el calentamiento de ese elemento produce una energía que pues es dada a partir de esos reactores de las centrales nucleares, que pues básicamente es un proceso químico donde eh, físicamente el humo que nosotros vemos salir por esas torres de esas plantas es vapor de agua, ya que pues básicamente esa combustión de esos elementos químicos pues genera unas altas temperaturas que evaporan los condensantes de esos elementos químicos. Ya por último, los de origen renovable, donde pues obtenemos que hay una energía geotérmica que aprovecha el calor natural del interior de la Tierra para evaporar el agua y producir electricidad. La energía termosolar que recoge el calor del sol, lo concentra sobre un fluido y lo evapora también para generar energía. Eh, bueno, esto pues básicamente esta energía termoeléctrica de estos orígenes renovables, pues tiene una participación eh, muy reducida actualmente pues en las centrales, bueno, en la aplicabilidad de estas obtenciones de energía. Entonces, bueno, las principales aplicaciones de esta energía geotérmica y termosolar básicamente se utilizan directamente al calor para climatizar algunos lugares, calentar fluidos o algunos tipos de procesos industriales. Ya por último, viendo algunas de las aplicabilidades de estas centrales termoeléctricas en Colombia, pues tenemos algunos ejemplos que pues no están constituidos actualmente, pero pues están en fases de proyecto de factibilidad. Entonces, el principal es Nencol, donde el propietario es Nodo Energético del Norte de Colombia, que pues busca generar 1140 megawatts de energía, que como decía anteriormente está en fase de prefactibilidad y un análisis técnico. Y pues básicamente esto está proyectado en la ciudad de Santa Marta, pues que lo que busca es comprender tres turbinas de ciclo simple o convencionales que pues utilizarán el gas natural como principal fuente de combustible y, bueno, también configurados a algunas energías que obtenemos más fácilmente aquí en el país, como el diésel o combustibles de respaldo, para pues su funcionalidad o, o, bueno, que funcionen la mayor parte del tiempo. El segundo ejemplo es tasajero, que el propietario es Termotasajero,
que busca tener una capacidad de respuesta de 180 megawatts, es un poco más reducido al anterior y que igualmente está en estudios de factibilidad. Este pues está dado a partir de esas energías que obtenemos y que buscan complementar esos generadores que pues ya existen, actualizándolos, por decirlo así, a algunos elementos fósiles donde podamos pues obtener una capacidad mayor para satisfacer pues esas crecientes de la demanda del país. Entonces también se plantean esas posibilidades de construir componentes de energía renovable pues en el sitios cercanos o colindantes a esta central, donde pues empecemos a aplicar esas nuevas metodologías de obtención. Y la última es Termogaira, que el propietario es Termogaira, busca tener una capacidad de respuesta de 93.8 megawatts. Está en fase de estudios de factibilidad y lo que busca es generar una planta termoeléctrica de ciclo combinado, donde, bueno, igualmente en Santa Marta, donde pues principalmente pues obtenemos esas condiciones óptimas para pues eh, colocar o emplazar una de estas centrales termoeléctricas, pues teniendo en cuenta que pues nosotros necesitamos del agua como principal medio de la obtención de esa energía. Y ya, profe. Ya, Carlos. Perdona un segundo que me perdí. ¿Ya? Sí, sí, señor. Bueno, bien. Entonces, ¿qué preguntas tienes para el auditorio? Bueno, pues la principal y que pues deberíamos comprender todos es eh, esos tipos de conducción, ¿no? De transferencia de calor. Entonces, la principal sería cuáles son esos tipos de transferencia de calor. ¿Quién dice? Conducción, convección y radiación. Sí, Bien, perfecto. ¿Quién respondió? Que no me di cuenta, perdón. Andy. Andy. Yo, Ok, profe. bien. Entonces, la radiación la siente uno, ¿no? Desde, digamos, se acerca a algo caliente y siente. Eso es, digamos, como el irradiar, ¿no? Es fácil de entender. Y la otra, las otras, ¿cómo son? El nombre, Conducción y conducción, convección. evidentemente, pues lo que habíamos hablado de los materiales que conducen o no conducen el calor o la energía inclusive, ¿no? Bueno, qué más preguntas? Bueno, la otra sería eh, ¿qué, qué quiere decir que haya una alta frecuencia de radiación? ¿Qué significa alta frecuencia? Estamos hablando de una radiación, o sea, de ondas, ¿no? ¿Nadie? No se acuerda, o sea, piensen en la frecuencia, era la repetición de las ondas por segundo, o por cualquier unidad de tiempo, la repetición. ¿No? ¿Baila nadie? ¿Qué significa alta frecuencia? Bueno, explícanos de nuevo entonces, Julián. Vale. Aquí más gráficamente, pues tenemos que Ahí está. cuando una radiación tiene una frecuencia más alta, pues hay una
pues una transferencia de calor mayor. Cuando tenemos una baja frecuencia, pues hay una tasa de esa radiación menor, ya que pues básicamente esta distancia entre estas crestas de los ciclos, pues es mayor que pues la de la alta frecuencia. Entonces eso quiere decir que pues hay una transferencia mayor de calor. Eso. Es decir, la frecuencia, acuérdense que la frecuencia era cuántas veces por segundo se repite esa onda. Entonces, si hay 60 veces por segundo, es una frecuencia, digamos que baja. Pero si hubiera mil ondas por segundo o 1000 hercios, pues es una frecuencia mucho más alta, ¿no? Una frecuencia que se repite eso 1000 veces cada segundo. Entonces, o puede ser un hercio, o sea, una vez cada segundo, un segundo, otro segundo, eso es, digamos, baja o despacio, ¿no? Y otra es a toda velocidad, a toda, sube y baja 1000 veces por segundo, pues una frecuencia altísima, ¿no? Y esa, y claramente lo explicó, son frecuencias, digamos, esa frecuencia cuando es muy alta es más factible que viaje por el espacio, digamos, que se propague. Las frecuencias cortas pues no se propagan casi, o sea, no son conductoras, como él mismo, digamos, lo explicaba con respecto a la conducción del calor. Bueno, ¿tienes alguna otra pregunta o ya? Pues podría ser la última, A ver. eh, que, bueno, nosotros tenemos algunas propiedades de los materiales donde pues hay una conductividad mayor y una conductividad menor de temperatura. Entonces, básicamente, ¿cuál es esa diferencia o qué, cuál es esa clasificación de esos materiales? O sea, Silencio absoluto. Explícala mejor, a ver si. tenemos una conductividad térmica. Mm. Digamos, aquí tenemos un elemento que, que digamos es madera, y aquí tenemos un elemento que es metal. Entonces, esto sería un elemento de tipo, y esto sería un elemento de qué tipo. Como el proceso de combustión de sólido y líquido que mencionaba y también de gas. Sí, pero bueno, está hablando de la conductividad, básicamente, ¿no, Sí, sí, Julián? sí. Sí, o sea, digamos, este transmite mejor las moléculas entre sí y este, pues, es más difícil. La pregunta es ¿por qué, no? No era lo que hablábamos ayer del aislante y que unos eran aislantes, unos átomos, y otros eran conductores y otros semiconductores. No es lo que se Sí, sí, refiere. sí, Tiene que ver, exactamente. claro. Sí, digamos, Hablábamos, La ajá, propiedad de la responde. intensidad con la que se transfiere. sí, Sí, exactamente. Digamos, este es un conductor térmico y este es un aislante térmico. Entonces, pues nosotros aplicamos eso a, digamos, cuando presentamos algunos proyectos donde nosotros empleamos la materialidad, digamos, el ladrillo, pues es un aislante térmico, la madera un aislante térmico, entonces básicamente empleamos ese tipo de, de conductividad térmica para algunas condiciones. bien. Voy a hacer una aclaración ahí con respecto al ladrillo y al metal. En tierra caliente, el ladrillo, o mejor dicho, el ladrillo es un material muy, muy interesante. Vamos a hablar del ladrillo tolete o el ladrillo eh, eh, macizo, ¿sí? Este ladrillo macizo es bueno en clima frío y de hecho se utiliza mucho en Bogotá. Y la razón es porque él tiene un coeficiente de conductividad bajo, pero digamos que esto, aquí le va entrando la radiación solar, ¿sí? Entonces todo el día le puede dar el sol y el ladrillo está más o menos al clima, ¿no? Empieza a calentarse y él se calienta difícilmente, digamos, no es un metal, se calienta difícilmente, ¿sí? Entonces aísla bien, pero cuando se calienta, él,
toda esa energía que consume, que tuvo que tener para calentarse, la empieza a expulsar a partir de que ya no tiene, digamos, esta entrada de energía. Entonces, digamos que llega la noche, ¿no? Llega la noche y el ladrillo continúa, digamos, expulsando la energía térmica que tiene dentro de sí. Esto, imagínenselo en tierra caliente, ¿no? Aquí casi todos son de tierra fría, creo, pero esto en tierra caliente que hacen edificios muy lindos de ladrillo y claro, pues si le da el sol, por la noche está calientico toda la noche y más que digamos, la atmósfera está caliente, entonces esto es negativo. Por ejemplo, siempre se habla de las tejas y de la imposibilidad de que las tejas de zinc en clima caliente. ¿Por qué? Porque cuando ellas tienen una radiación solar directa, se calientan horrible. Pero a diferencia de las tejas de Ternit, que son bueno, primero que todo de un material cancerígeno, pero aparte de eso, digamos, es un material más contundente, más que se tarda más en absorber la energía calórica. Entonces, esta se calienta también, no tan rápido como la teja de zinc, digamos, metálica, se calienta también y pasa lo mismo que el ladrillo, empieza a botar el calor poco a poco y no se enfría rápido, mientras que una teja metálica, que si bien es cierto que se calienta rapidísimo, ¿no? Con el sol directo, también es cierto que en cuanto el sol se va, esto se pone frío, ¿sí? Entonces, primero que todo, una anotación y es que la teja de Ternit paila, repaila para toda la vida, solamente en Colombia, pero eso ustedes no lo pueden proponer en ninguna parte del mundo de sus proyectos, ¿no? Y otra cosa es que la teja metálica tiene sus desventajas, pero por ejemplo, no es cancerígena. Entonces, para recoger energía, para recoger agua de la calle, pues es mucho mejor tener tejas metálicas, así sean de Ternit, de las más baratas desde que estén relativamente limpias. Mientras que si pasan por aquí, por una teja de Ternit, pues estamos tomándonos un cáncer fijo, ¿no? Básicamente quería como hacer esa anotación a la luz de lo que dijo Julián. Ya queda un minuto, entonces vamos a 2 minuticos y volvemos y las preguntas de ustedes y las respuestas de Julián o mías, o como sea. ¿Listo? Profe, ahí también lo que tú estabas hablando, las baldosas en cerámica son buenos aislantes térmicos también. Mismo que también ellos cuando, bueno, en el calor sería un aislante, pero también en tema de los lugares fríos, Sí, también permite que se deslice más rápido el agua, la nieve, hielo, ajá, bien, también es cierto. mejor. Bueno, ahorita seguimos hablando en 2 minuticos que ya se acabó la sesión. Ya los vuelvo a convocar.